vamos a preguntarle por ello también a nuestro invitado, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, presidente de la Fundación Pablo VI y presidente también de ese jurado. Don Ginés, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Estábamos muy en mi diócesis con las que estáis ahí. Sí, estábamos hablando, don Ginés, precisamente de la importancia de ese diálogo y si eso tiene un premio fenomenal, pero en la sociedad en la que vivimos, ¿cómo es importante sentarse a dialogar y, como decíamos, tener esa voluntad de escucharse el uno al otro? Así es, yo creo que sí hay ejemplos de diálogo, de convivencia, que nosotros tenemos que visibilizar, que poner rostro a esto. Y en esta cultura de la polarización tenemos que contrarrestarla con estos ejemplos, con estos rostros que nos llaman al diálogo, que han existido, que existen y que tienen que seguir existiendo. San Pablo VI, en la Ecclesia Ansúan, que habla del diálogo, utiliza un término precioso para hablar del diálogo, lo llama el coloquio de la Iglesia con la humanidad, que es el coloquio de Cristo que se hace hombre también con la humanidad. Es un término que tendríamos que recuperar, ser capaces de tener coloquios, ser capaces de hablar, ser capaces de escucharnos. Don Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¡Qué alegría! Muy buenas. ¿En qué estado está ahora mismo, que hablábamos antes de la parte del debate de la Iglesia con la sociedad, ¿no? Porque entre instituciones, vamos a ver, se está fomentando, pero la Iglesia, ¿en qué momento de aperturismo o de miedo está a la hora de dialogar socialmente? Yo creo que la voluntad de la Iglesia es clara, ¿no? Desde el Papa hasta cualquier instancia de la Iglesia, la voluntad de diálogo es clara, ¿no? Que hay dificultades, siempre las ha habido. Que hay posibilidades, siempre las ha habido. Pues creo que tenemos que soslayar las dificultades y buscar las posibilidades. Esto puede ser un discurso, alguien que escuche un discurso buenista, pero creo que es real. La voluntad de la Iglesia es dialogar. Es verdad, como decíais antes, que a lo mejor no tenemos la repercusión suficiente y cuando tenemos iniciativas de diálogo y tenemos momentos de diálogo, pues no siempre tienen la resonancia a nivel de opinión pública. Bueno, pues esto es un debe que tenemos y que tenemos que buscar el medio. Por eso creo que estos premios que ha instituido la Fundación Pablo VI, que quieren traer a la memoria el legado y la persona de uno de los grandes papas del mundo contemporáneo, como es San Pablo VI, quiere aportar a la sociedad española este diálogo, este coloquio con la sociedad. Por eso ya digo, yo sería partidario de intentar soslayar las dificultades y aprovechar las posibilidades. Esto creo que es posible. Tendremos que hacerlo, este es un premio que se va a dar por primera vez, tenemos que empezar con humildad, pero creo que es un premio que puede consolidar y dirigir hacia una meta clara, que es una sociedad que se encuentra, una sociedad que dialoga. Para hablar de esos premios tenemos que mirar sin duda a esa encíclica Populorum Progressio, que creo yo, y le pregunto, que está más de actualidad que nunca, con ese punto de encuentro de solventar diferencias y desigualdades para alcanzar la paz también, ¿no? Así es. Esta encíclica, fijaros, esta se publica en marzo del 1967. No hemos llegado todavía al mayo del 68. Y es verdad que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia marca un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo. Porque el Papa Bontini abre su mirada mucho más allá del mundo del trabajo, hasta donde en ese momento se había dirigido la doctrina social de la Iglesia, y mira el desarrollo de los pueblos. Estamos hablando del proceso de descolonización, estamos hablando países pobres, países ricos, y él toma el término desarrollo, que con esa frase tan bonita y tan conocida, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Pues fijaros, en este momento de tantos conflictos, tantos volcanes que tenemos en ebullición en la sociedad, pues volver a hablar del desarrollo como el nuevo nombre de la paz. Es decir, es una llamada a todos los pueblos, es una llamada universal a la paz, al desarrollo, al fin de las desigualdades, que en definitiva es lo que está creando la división y la polarización. Por eso creo que esta encíclica Populorum Progressio tiene una relevancia y una actualidad fantástica, y por eso la Fundación Pablo VI hemos querido que el nombre del premio
lleve el nombre de la gran encíclica de la doctrina social de la Iglesia de San Pablo VI. Don Ginés, yo quería preguntarle por qué cuando se habla de diálogo, que estábamos hablando antes si había instituciones o había de verdad diálogo en la sociedad, realmente lo hay. Lo que ocurre es que, bueno, pues que quizá no somos capaces de escuchar o de poner en valor estas instituciones, pero a mí hay una cuestión que me preocupa, es que siempre cuando se habla de diálogo y de sentarse y de voluntad de encontrarse, muchas veces se acusa a quien hace eso o a quien cree en eso de equidistancia, de relativismo. ¿Cómo podemos hacer para, bueno, pues para convencer o, digamos, hacer creer que el diálogo no es situarse en una posición de, bueno, todo me da igual, todo vale, ¿no? Que diálogo no es necesariamente relativismo. Efectivamente. Para eso es verdad que lo esencial debe estar claro. Y lo esencial, lo que marca es una identidad. Muchas veces nuestro problema, tanto de un extremo como de otro, es que en el fondo no hay identidad verdadera. No sabemos lo que es lo esencial. Pero cuando alguien tiene claro qué es lo esencial, a partir de ahí pone lo esencial encima de la mesa y es capaz de escuchar al otro. Después yo creo que hoy vivimos un proceso de ideologización en aumento, donde combatimos con las ideas. Yo quiero reivindicar en este momento al Papa Francisco y su última encíclica sobre el corazón de Cristo, la Diles in Nod, cuando dice que a la Iglesia y al mundo le falta corazón. Y es verdad. Todos tenemos la experiencia que el diálogo desde el corazón une más que el diálogo de las ideas. Pero no se queda en el corazón. Si es un diálogo verdadero, pasa del corazón a las ideas y de las ideas al corazón. Por eso cuando nos situamos desde ideas ya muy preconcebidas, donde soy incapaz de ponerlas en juego, y eso supone que en algunos momentos, por decirlo de algún modo, me va a tocar ceder o incluso perder. Pero esto es un bien en muchos momentos, porque también el diálogo, el coloquio, la confrontación con otras personas me ayuda a purificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues muchas veces la filosofía no creyente del siglo XX, pues yo creo que a los cristianos en muchos casos nos ha ayudado a purificar nuestra fe, a renovar nuestra fe. En el fondo yo creo que hay un poco de miedo porque tampoco hay una claridad identitaria en muchos casos en los que intentan o intentamos dialogar. Por eso, desde una identidad clara, poniendo corazón, creo que sí podemos dialogar y tenemos que dialogar. Habéis visto que la polarización crece y lo que más me llama la atención es cómo, en el fondo, la polarización se encuentra en los extremos. Al fin y al cabo, unos y otros son lo mismo, ¿no? Tenemos que rebajar esto y yo creo que tenemos instrumentos preciosos, la doctrina y la vida de San Pablo VI es uno de ellos. Pues don Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Bueno, gracias.